Bienvenidos, bienvenidos a mi clase de aminoácidos. Para esta clase tendremos lo que son los siguientes integrantes: Yubelki Mercedes Cardosa, Scarlett Vanessa Espiro y Marian Camila. A continuación, acompáñame a reestudiar este tema. Los aminoácidos son precursores de los péptidos y las proteínas. Es una molécula orgánica con un grupo amino en uno de los extremos de la molécula y un grupo carboxilio en el otro extremo, con base en las proteínas. La unión de estos aminoácidos da lugar a las cadenas llamadas péptido o polipéptido, que se denominan proteínas cuando la cadena polipéptica supera cierta longitud. Cuando tienen una estructura tridimensional estable definida, también se puede llamar de esta forma. De acuerdo con la fórmula general que tenemos acerca de los aminoácidos, estas se denominan porque responden a la composición química general, o sea, un grupo amino y otro carboxilio o ácido, que se unen a un carbono alfa. Las otras dos valencias de ese carbono quedan saturadas con un átomo de hidrógeno y un grupo químico que es variable al que se le denomina radical. Entre las propiedades que podemos encontrar tenemos las propiedades de solubilidad, que esta quiere decir entre un solvente y un soluto, pero también tenemos otro tipo de propiedades básicas, que es el comportamiento de cualquier aminoácido, que cuando se ioniza en cualquier aminoácido puede comportarse como un ácido y como base. Esto se denomina sustancia antófera. Aparte de presentar un elevado punto de fusión, son solubles en agua y tienen una actividad óptica. Son compuestos sólidos y compuestos cristalinos. Entre los sistemas de clasificación de los aminoácidos tenemos que los aminoácidos apolares neutros o no polares contienen principalmente el grupo R, formados por cadenas hidrocarbonadas que no llevan a carga ni positiva ni negativa. Los ácidos tienen como característica más llamativa que los aminoácidos es la existencia en una misma molécula de grupo ácido y grupo básico. Por lo tanto, en medio ácido se comportan como bases y en medio básico se comportan como ácidos. Hablando de su cadena lateral, estamos hablando de los aminoácidos alifáticos, que estos tienen un carácter hidrofóbico, tanto más marcado como la mayor parte en la longitud de la cadena, y los aminoácidos aromáticos, que es un aminoácido que incluye un anillo aromático, teniendo en cuenta que la tirosina también se puede clasificar como un aminoácido polar. Entre los que tenemos aquí tenemos los que son las propiedades fisioquímicas, que tenemos los que son los polares, que estos son aminoácidos que contienen principalmente el grupo R formados por cadenas hidrocarbonadas, como lo mencionábamos anteriormente, y tenemos los que son los apolares, que estos son compuestos sólidos, incolores, cristalizables. Entre estos tenemos que los aminoácidos esenciales son aquellos que el propio organismo no puede sintetizar por sí mismo. También tenemos los que son aminoácidos básicos, que estos tienen una carga positiva debido a la disociación que tienen con el grupo amino en su cadena lateral. Las cadenas laterales ácidas o básicos son iónicas y por tanto son hidrófilas. Además de los 20 aminoácidos conocidos, algunas de las proteínas contienen aminoácidos menos comunes. Los aminoácidos alifáticos tienen un carácter hidrofóbico, tanto más marcado en cuanto a es la mayor la longitud de la cadena, y también podemos decir que la glicina tiene un tamaño muy pequeño y permite lo que es la presencia de la formación de estructuras particulares como un triple hélice de colágeno. En ciertas ocasiones, la metionina es considerada un aminoácido alifático, a pesar de que esta en la cadena lateral contiene un átomo de azufre, ya que es bastante no reactivo como los verdaderos aminoácidos alifáticos. Los aminoácidos que tienen un anillo aromático, y en esto queremos hablar de la filanilina, el tritrófano y la tirosina, se denominan aminoácidos aromáticos. Estos se usan para producir los que son hormonas y varias aminas en el cuerpo. También se usan como componentes para hacer proteínas. Los heterociclos son estructuras cíclicas que contienen átomos distintos del carbono, que se denominan heteroátomos. Aparte de esto tenemos lo que es la prolina, el tritrófano y la histidina, que esto aparte de formar parte de las proteínas, tienen funciones específicas en la parte del organismo.
Los aminoácidos esenciales son aquellos que tu cuerpo no puede obtener por sí mismo, por lo tanto, tú debes proporcionarlos mediante la alimentación. En cambio, los no esenciales puedes obtenerlos en la alimentación o por medio de procesos metabólicos internos, ya que estos son los que se encargan de combinar y formar las proteínas que dan energía a nuestro cuerpo. Para mencionar algunos tenemos lo que es el triptófano, que este es un aminoácido necesario para el crecimiento normal en los bebés, producción y mantenimiento de hormonas. La treonina no es sintetizada en suficiente cantidad en los seres humanos, pero siempre se sigue considerando un aminoácido esencial que debe ingerirse en nuestra alimentación. La valina es un aminoácido que pertenece al grupo de los aminoácidos ramificados. Estos son uno de los más abundantes en los músculos. Su principal función es ayudar a prevenir la descomposición del músculo. La lisina es un componente de las proteínas y este ayuda a prevenir y a reducir y tratar los brotes de herpes, o sea que actúa como un antioxidante. Y tenemos la leucina, que interviene en la creación y la sintetización de las proteínas. Una de las propiedades más importantes de las cadenas laterales de los aminoácidos es su capacidad de interacción con los solventes acuosos o con los reactivos, ya que estos permiten su identificación, es decir, su grado de polaridad y no polaridad. Tenemos que con carga negativa o ácidos, el ácido aspartico y el ácido glutámico. Con carga positiva o básicos tenemos lo que es la lisina, la argina y la histidina. Y los neutros polares o hidrófilos tenemos lo que es la serina, la cisteína y la tirosina. En esto tenemos que la polaridad de la serina y la treonina se debe a su grupo hidroxilio, la de la aspargina y la glutamina a su grupo amídico y la cistinina en la presencia del grupo sulfhidrilo. En ciertas ocasiones, la glicola a veces la podemos clasificar como un aminoácido no polar, en algunas ocasiones sí. Entre los aminoácidos aromáticos los podemos decir que pueden ser esenciales y no esenciales. Tenemos tres grandes grupos proteicos, que es el triptófano, la fenilalina y esenciales la tirosina y la esencial. La fenilalina interviene en la producción del colágeno para la piel y el tejido conectivo. Asimismo, esta participa en lo que es la formación de algunas hormonas neurales y es precursor no solo de la tirosina, sino también de la dopamina o de las catecolaminas. En lo polar tenemos la cistina y la tirosina, que estos son grupos tilo o hidroxilio fenólico que tienden a perder mucho más fácilmente los que son protones por ionización que el grupo R de otros aminoácidos. Hablando como veníamos hablando acerca de aminoácidos esenciales y no esenciales, estos son muy importantes. Como lo mencionábamos anteriormente, estos se subdividen cada uno dependiendo la función que tengamos específica en cada cuerpo. Como podemos mencionar, entre los no esenciales tenemos lo que es la alanina, la tirosina, el aspartato, el glutamato, la glicina, la prolina, la serina y la arginina. Y en no esenciales tenemos lo que es la leucina, la lisina, la treonina, el triptófano, la valina y la histidina. Entre los esenciales tenemos que son los que nuestro organismo no puede ser capaz de sintetizar por sí mismo, y los no esenciales son aminoácidos que el cuerpo puede sintetizar sin que no sea preciso la ingesta diaria en una dieta. Acerca de la formación de lo que es un enlace polipéptido, es un enlace entre un grupo carboxilo de un aminoácido y un grupo amino de otro aminoácido. El enlace peptídico implica la pérdida de una molécula de agua y la formación de un enlace covalente, en realidad un enlace covalente tipo amida. Un enlace amida es un enlace en el que se une a un grupo amino y un grupo carboxilio. En esto estamos hablando que los dos extremos de un péptido no son equivalentes, ya que tiene un extremo N-terminal y otro C-terminal. Por convenio, el extremo amino se considera como el comienzo de la cadena peptídica. El enlace peptídico se estabiliza porque los átomos de carbono, oxígeno y nitrógeno comparten electrones.
Esto es lo que hace que aparezcan de dos formas, resonante, y que el enlace entre el carbono y el nitrógeno tenga un carácter parcial de doble enlace. Los radicales de los aminoácidos no participan en los enlaces peptídicos, disponiéndose hacia arriba y hacia abajo, alternativamente en el polipéptido. Entre sus reacciones principales que podemos hablar acerca de los aminoácidos son tres tipos, que a continuación las estudiaremos. Como una de ellas tenemos lo que es la transaminación, que es una reacción química que transfiere a un grupo amino o un cetoácido para formar nuevos aminoácidos. Esta es una reacción entre un aminoácido y un alfa cetoácido en el que el grupo amino es transferido hacia un alfa acetoácido. Después de la formación del glutamato, este se transfiere a su grupo amino directamente a una variedad de alfa de cetoácido por variaciones reversible de transaminación, donación libremente reversible de un grupo amino alfa de un aminoácido del grupo ceto. Estas reacciones son llevadas a cabo por enzimas llamadas aminotransferasas. A partir de esto tenemos lo que es la desaminación, que es la eliminación de un grupo amino de una molécula. Las enzimas que catalizan esta reacción se llaman desaminasas. En el cuerpo humano la desaminación se lleva a cabo principalmente en el hígado, sin embargo, el glutamato también se desamina en el riñón. En situaciones de consumo excesivo de proteína, la desaminación se usa para descomponer los aminoácidos para obtener lo que es la energía. La descarbolización es cuando los aminoácidos sufren una descarbolización a amina. Un ejemplo particular sería la descarbolización de la histidina con la histamina, en la que un aminoácido tiene un grupo carboxilio que puede ser descarboxilado. Existe una enzima descarboxilasa por cada aminoácido. En la descarbolización es la responsable de la putrefacción y así transforma en lo que es la lisina. En aminoácidos no proteicos tenemos que son derivados de otro aminoácido, es decir, estos se incorporan a la proteína como uno de los aminoácidos proteicos y después de haber sido formada la proteína se modifican químicamente. Algunos de estos tienen su función propia, como son los neurotransmisores o las vitaminas. Existen muchos aminoácidos no proteicos que juegan papeles distintos en la naturaleza y pueden prevenir o no de ciertos aminoácidos. Entre estos podemos encontrar los que son los los ácidos asparticos, la cisteína y el ácido glutámico. Algunos de los derivados de los aminoácidos tenemos lo que es la argina, que es un aminoácido que se encuentra naturalmente en las carnes, rojas, aves, pescado, etc. Este es necesario para producir proteína y se usa comúnmente para la circulación. La argina se convierte en el cuerpo en una sustancia química llamada óxido nítrico. El óxido nítrico hace que los vasos sanguíneos se abran para mejorar lo que el flujo sanguíneo. Tenemos lo que es la serina. Esta es precursora de otros aminoácidos como la glicina y la cisteína. Está presente en lo que son las vainas de mielinas que cubren los nervios situados en el cerebro. Este es un aminoácido gluconeogénico. Esto significa que si es necesario puede formar glucosa en el hígado para evitar lo que es la hipoglucemia. Esta también mantiene lo que es la hidratación de la piel, la síntesis de compuestos como la porfirina, la creatina y lo que son las purinas. Otro también tenemos lo que es la histidina, que este es un aminoácido esencial en animales, mientras que las bacterias y hongos y plantas pueden ser sintetizados internamente. Su grupo funcional es el imidazol, que este puede estar a cargo positivamente dependiendo del pH medio. Y tenemos lo que sería la tirosina. La tirosina se clasifica como un aminoácido no esencial en los mamíferos, ya que se produce a partir de lo que es la hidroxilación de otro aminoácido. La tirosina es un aminoácido derivado en condiciones normales del aminoácido esencial que es la fenilalanina, que incluye los requerimientos totales diarios, este último a los de la tirosina. Esta tiene lo que es la regulación de los niveles de humores y la neutralización de radicales libres.
Y tenemos lo que es el triptófano, que este es un aminoácido apolar, que también podemos llamarlo hidrofobo. Este se caracteriza por tener una cadena lateral con un grupo indol. Este es esencial para mover lo que es la liberación de neurotransmisor de la serotonina, involucrado en la regulación del sueño, el placer, y su punto isoeléctrico se ubica en el pH 5.89. La falta de triptófano puede contribuir negativamente a cuadros de ansiedad, insomnio y estrés. También produce lo que es niacina en lo que es el hígado, que es la vitamina B3. A mi clase de aminoácidos. Para esta clase tendremos lo que son los siguientes integrantes: Yubelki Mercedes Cardosa, Scarlett Vanessa Espiro y Marian Camila. A continuación, acompáñame a reestudiar este tema. Los aminoácidos son precursores de los péptidos y las proteínas. Es una molécula orgánica con un grupo amino en uno de los extremos de la molécula y un grupo carboxilio en el otro extremo, con base en las proteínas. La unión de estos aminoácidos da lugar a las cadenas llamadas péptido o polipéptido, que se denominan proteínas cuando la cadena polipéptica supera cierta longitud. Cuando tienen una estructura tridimensional estable definida, también se puede llamar de esta forma. De acuerdo con la fórmula general que tenemos acerca de los aminoácidos, estas se denominan porque responden a la composición química general, o sea, un grupo amino y otro carboxilio o ácido, que se unen a un carbono alfa. Las otras dos valencias de ese carbono quedan saturadas con un átomo de hidrógeno y un grupo químico que es variable al que se le denomina radical. Entre las propiedades que podemos encontrar tenemos las propiedades de solubilidad, que esta quiere decir entre un solvente y un soluto, pero también tenemos otro tipo de propiedades básicas, que es el comportamiento de cualquier aminoácido, que cuando se ioniza en cualquier aminoácido puede comportarse como un ácido y como base. Esto se denomina sustancia antófera. Aparte de presentar un elevado punto de fusión, son solubles en agua y tienen una actividad óptica. Son compuestos sólidos y compuestos cristalinos. Entre los sistemas de clasificación de los aminoácidos tenemos que los aminoácidos apolares, neutros o no polares contienen principalmente el grupo R, formados por cadenas hidrocarbonadas que no llevan a carga ni positiva ni negativa. Los ácidos tienen como característica más llamativa que los aminoácidos es la existencia en una misma molécula de grupo ácido y grupo básico. Por lo tanto, en medio ácido se comportan como bases y en medio básico se comportan como ácidos. Hablando de su cadena lateral, estamos hablando de los aminoácidos alifáticos, que estos tienen un carácter hidrofóbico, tanto más marcado como la mayor parte en la longitud de la cadena, y los aminoácidos aromáticos, que es un aminoácido que incluye un anillo aromático, teniendo en cuenta que la tirosina también se puede clasificar como un aminoácido polar. Entre los que tenemos aquí tenemos los que son las propiedades fisioquímicas, que tenemos los que son los polares, que estos son aminoácidos que contienen principalmente el grupo R formados por cadenas hidrocarbonadas, como lo mencionábamos anteriormente, y tenemos los que son los apolares, que estos son compuestos sólidos, incolores, cristalizables. Entre estos tenemos que los aminoácidos esenciales son aquellos que el propio organismo no puede sintetizar por sí mismo. También tenemos los que son aminoácidos básicos, que estos tienen una carga positiva debido a la disociación que tienen con el grupo amino en su cadena lateral. Las cadenas laterales ácidas o básicos son iónicas y por tanto son hidrófilas. Además de los 20 aminoácidos conocidos, algunas de las proteínas contienen aminoácidos menos comunes. Los aminoácidos alifáticos tienen un carácter hidrofóbico, tanto más marcado en cuanto a es la mayor la longitud de la cadena, y también podemos decir que la glicina tiene un tamaño muy pequeño y permite lo que es la presencia de la formación de estructuras particulares como un triple hélice de colágeno. En ciertas ocasiones, la metionina es considerada un aminoácido alifático, a pesar de que esta en la cadena lateral contiene un átomo de azufre, ya que es bastante no reactivo como los verdaderos aminoácidos alifáticos.
Los aminoácidos que tienen un anillo aromático, y en esto queremos hablar de la filanalina, el tritrófano y la tirosina, se denominan aminoácidos aromáticos. Estos se usan para producir los que son hormonas y varias aminas en el cuerpo. También se usan como componentes para hacer proteínas. Los heterociclos son estructuras cíclicas que contienen átomos distintos del carbono, que se denominan heteroátomos. Aparte de esto tenemos lo que es la prolina, el tritrófano y la histidina, que esto, aparte de formar parte de las proteínas, tienen funciones específicas en la parte del organismo. Los aminoácidos esenciales son aquellos que tu cuerpo no puede obtener por sí mismo, por lo tanto, tú debes proporcionarlos mediante la alimentación. En cambio, los no esenciales puedes obtenerlos en la alimentación o por medio de procesos metabólicos internos, ya que estos son los que se encargan de combinar y formar las proteínas que dan energía a nuestro cuerpo. Para mencionar algunos tenemos lo que es el triptófano, que este es un aminoácido necesario para el crecimiento normal en los bebés, producción y mantenimiento de hormonas. La treonina no es sintetizada en suficiente cantidad en los seres humanos, pero siempre se sigue considerando un aminoácido esencial que debe ingerirse en nuestra alimentación. La valina es un aminoácido que pertenece al grupo de los aminoácidos ramificados. Estos son uno de los más abundantes en los músculos. Su principal función es ayudar a prevenir la descomposición del músculo. La lisina es un componente de las proteínas y este ayuda a prevenir y a reducir y tratar los brotes de herpes, o sea que actúa como un antioxidante. Y tenemos la leucina, que interviene en la creación y la sintetización de las proteínas. Una de las propiedades más importantes de las cadenas laterales de los aminoácidos es su capacidad de interacción con los solventes acuosos o con los reactivos, ya que estos permiten su identificación, es decir, su grado de polaridad y no polaridad. Tenemos esto que es con carga negativa o ácidos, el ácido aspartico y el ácido glutámico. Con carga positiva o básicos tenemos lo que es la lisina, la argina y la histidina. Y los neutros polares o hidrófilos tenemos lo que es la serina, la cisteína y la tirosina. En esto tenemos que la polaridad de la serina y la treonina se debe a su grupo hidroxilio, la de la aspargina y la glutamina a su grupo amídico y la cisteína en la presencia del grupo sulfhidrilo. En ciertas ocasiones, la glicola a veces la podemos clasificar como un aminoácido no polar, en algunas ocasiones sí. Entre los aminoácidos aromáticos los podemos decir que pueden ser esenciales y no esenciales. Tenemos tres grandes grupos proteicos, que es el triptófano, la filanalina y esenciales la tirosina y la esencial. La filanalina interviene en la producción del colágeno para la piel y el tejido conectivo. Asimismo, esta participa en lo que es la formación de algunas hormonas neurales y es precursor no solo de la tirosina, sino también de la dopamina o de las catecolaminas. En lo polar tenemos la cistina y la tirosina, que estos son grupos tilo o hidroxilio frenólico que tienden a perder mucho más fácilmente los que son protones por ionización que los grupos R de otros aminoácidos. Hablando como veníamos hablando acerca de aminoácidos esenciales y no esenciales, estos son muy importantes, como lo mencionábamos anteriormente. Estos se subdividen cada uno dependiendo la función que tengamos específica en cada cuerpo. Como podemos mencionar, entre los no esenciales tenemos lo que es la alanina, la tirosina, el aspartato, el glutamato, la glicina, la prolina, la serina y la arginina. Y en no esenciales tenemos lo que es la leucina, la lisina, la treonina, el triptófano, la valina y la histidina. Entre los esenciales tenemos que son los que nuestro organismo no puede ser capaz de sintetizar por sí mismo, y los no esenciales son aminoácidos que el cuerpo puede sintetizar sin que no sea preciso la ingesta diaria en una dieta. Acerca de la formación de lo que es un enlace polipéptido,
Es un enlace entre un grupo carboxilo de un aminoácido y un grupo amino de otro aminoácido. El enlace peptídico implica la pérdida de una molécula de agua y la formación de un enlace covalente, en realidad un enlace covalente tipo amida. Un enlace amida es un enlace en el que se une a un grupo amino y un grupo carboxilio. En esto estamos hablando que los dos extremos de un péptido no son equivalentes, ya que tiene un extremo N-terminal y otro C-terminal. Por convenio, el extremo amino se considera como el comienzo de la cadena peptídica. El enlace peptídico se estabiliza porque los átomos de carbono, oxígeno y nitrógeno comparten electrones. Esto es lo que hace que aparezcan de dos formas resonantes y que el enlace entre el carbono y el nitrógeno tenga un carácter parcial de doble enlace. Los radicales de los aminoácidos no participan en los enlaces peptídicos, disponiéndose hacia arriba y hacia abajo, alternativamente en el polipéptido. Entre sus reacciones principales que podemos hablar acerca de los aminoácidos son tres tipos, que a continuación las estudiaremos. Como una de ellas tenemos lo que es la transaminación, que es una reacción química que transfiere a un grupo amino o un cetoácido para formar nuevos aminoácidos. Esta es una reacción entre un aminoácido y un alfa-cetoácido en el que el grupo amino es transferido hacia un alfa-acetoácido. Después de la formación del glutamato, este se transfiere a su grupo amino directamente a una variedad de alfa de cetoácido por variaciones reversible de transaminación, donación libremente reversible de un grupo amino alfa de un aminoácido del grupo ceto. Estas reacciones son llevadas a cabo por enzimas llamadas aminotransferasas. A partir de esto tenemos lo que es la desaminación, que es la eliminación de un grupo amino de una molécula. Las enzimas que catalizan esta reacción se llaman desaminasas. En el cuerpo humano la desaminación se lleva a cabo principalmente en el hígado, sin embargo, el glutamato también se desamina en el riñón. En situaciones de consumo excesivo de proteína, la desaminación se usa para descomponer los aminoácidos para obtener lo que es la energía. La descarbolización es cuando los aminoácidos sufren una descarbolización a amina. Un ejemplo particular sería la descarbolización de la histidina con ahistamina, en la que un aminoácido tiene un grupo carboxilio que puede ser descarboxilado. Existe una enzima descarboxilasa por cada aminoácido. En la descarbolización es la responsable de la protefacción y así transforma en lo que es la lisina. En aminoácidos no proteicos tenemos que son derivados de otro aminoácido, es decir, estos se incorporan a la proteína como uno de los aminoácidos proteicos y después de haber sido formada la proteína se modifican químicamente. Algunos de estos tienen su función propia, como son los neurotransmisores o las vitaminas. Existen muchos aminoácidos no proteicos que juegan papeles distintos en la naturaleza y pueden prevenir o no de ciertos aminoácidos. Entre estos podemos encontrar los que son los los ácido aspartico, la cisteína y el ácido glutámico. Algunos de los derivados de los aminoácidos tenemos lo que es la argina, que es un aminoácido que se encuentra naturalmente en las carnes rojas, aves, pescado, etc. Este es necesario para producir proteína y se usa comúnmente para la circulación. La argina se convierte en el cuerpo en una sustancia química llamada óxido nítrico. El óxido nítrico hace que los vasos sanguíneos se abran para mejorar el flujo sanguíneo. Tenemos lo que es la serina. Esta es precursora de otros aminoácidos como la glicina y la cisteína. Está presente en lo que son las vainas de mielina que cubren los nervios situados en el cerebro. Este es un aminoácido gluconeogénico. Esto significa que si es necesario puede formar glucosa en el hígado para evitar lo que es la hipoglucemia. Esta también mantiene lo que es la hidratación de la piel, la síntesis de compuestos como la porfirina, la creatina y lo que son las purinas. Otro también tenemos lo que es la histidina, que este es un aminoácido esencial en animales, mientras que las bacterias y hongos y plantas pueden
sintetizado internamente. Su grupo funcional es el imidazol, que puede estar a cargo positivamente dependiendo del pH medio. Y tenemos lo que sería la tirosina. La tirosina se clasifica como un aminoácido no esencial en los mamíferos, ya que se produce a partir de lo que es la hidroxilación de otro aminoácido. La tirosina es un aminoácido derivado en condiciones normales del aminoácido esencial, que es la fenilalanina, que incluye los requerimientos totales diarios, este último a los de la tirosina. Esta tiene lo que es la regulación de los niveles de humores y la neutralización de radicales libres. Y tenemos lo que es el triptófano, que es un aminoácido apolar, que también podemos llamarlo hidrofobo. Se caracteriza por tener una cadena lateral con un grupo indol. Es esencial para mover lo que es la liberación de neurotransmisor de la serotonina, involucrado en la regulación del sueño, el placer, y su punto isoeléctrico se ubica en el pH 5.89. La falta de triptófano puede contribuir negativamente a cuadros de ansiedad, insomnio y estrés. También produce lo que es niacina en lo que es el hígado, que es la vitamina B3.